Hola, ¿qué tal? Muy buenos y como pueden ver ustedes, calurosos días desde Madrid. Esta semana tenemos reunión del FON, por lo tanto tenemos que hablar de ello. Teniendo en cuenta el estrés del sector financiero norteamericano, cabe pensar que lo más probable es que Powell y sus amigos del FON pausen el proceso de subida de tipos, lo paralicen. Por lo tanto, vamos a descontar como escenario más probable, tal y como cotizan los mercados de futuros sobre fondos federales, que suban 25 puntos básicos los tipos de interés y ahí se paren. ¿De acuerdo? El problema que tiene ahora mismo Powell es que el mercado de futuros sobre fondos federales está descontando 3 recortes de tipos de interés de 25 puntos básicos en el año 2023. Entonces cabe pensar que en la rueda de prensa posterior Powell ataque al mercado de futuros sobre fondos federales, diciendo que ellos van a pausar, van a mantener los tipos de interés altos y en ningún caso tienen previsto recortarlos. Esto es probablemente lo que va a decir. Ahora bien, la pregunta clave donde todo el mundo va a estar prestando una gran atención es en la respuesta que dé a la siguiente pregunta que le van a formular. ¿Cómo afectan las discusiones sobre el incremento del techo de deuda a la política monetaria del sistema de la Reserva Federal? Hay que ver la contestación que dé y, sobre todo, cómo valora la posibilidad de que la economía de los Estados Unidos entre en recesión. Hablando del techo de deuda, Janet Yellen envió concretamente el lunes, una carta a la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, diciendo que el Tesoro de los Estados Unidos se quedaría sin dinero, probablemente, el 1 de junio. Esa cifra es imprecisa y está calculada de aquella manera, como decimos. En este sentido, debemos de tener en cuenta que el 15 de julio hay pago de impuestos en los Estados Unidos y, por lo tanto, va a fluir una gran cantidad de dinero a las arcas del Tesoro. De tal manera que se puede prolongar más en el tiempo el momento en el que el gobierno federal se quede sin dinero. Si ustedes se fijan en este gráfico, observarán que el tipo de interés máximo que vemos en el mercado de pagarés del Tesoro está en torno a comienzos de agosto. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que la fecha X esté entre el 15 de julio y el 30 de agosto, entre el 15 de julio y la primera semana de agosto. En este sentido, me gustaría que tuviesen ustedes en cuenta que yo considero que es muy improbable que Estados Unidos impague los compromisos que tiene de pago de intereses y de deuda pública. Yo creo que eso es muy improbable, porque tanto a republicanos como a demócratas les interesa que eso no suceda. Ahora bien, ya estamos viendo cómo Biden está ya empezando a aceptar recortes en el gasto público y, lógicamente, los republicanos también están empezando a aceptar la reducción de sus pretensiones de recorte del gasto público. Por lo tanto, acuerdo va a haber. Ahora bien, nos van a meter volatilidad durante un periodo de tiempo. Vamos al S&P 500. Bueno, el S&P 500 hoy tenemos la semana del FON, por lo tanto ya saben ustedes que tenemos que estar muy atentos a lo que suceda tras la primera hora de la comparecencia de Powell. Por si fuera poco, el jueves tenemos datos de Apple. Y por si fuera poco, el viernes tenemos datos de empleo. Nosotros lo único que podemos hacer es fijarnos en el gráfico. Vayamos al gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, hemos trazado la resistencia en la zona 4200, perfecto, y el soporte en 4113. Mientras el S&P 500 se mantenga por encima de 4113, vamos a considerar como escenario más probable que siga subiendo. De acuerdo. Estamos observando que los inversores particulares están comprando una gran cantidad de opciones call. Concretamente, el pasado viernes se alcanzó el cuarto mayor volumen de compra de opciones call de la historia del mercado. O sea, una verdadera barbaridad. Esto lo que indica es que hay una cierta codicia entre los inversores y yo creo que pueden haberse excedido. Esto debemos de tener en cuenta porque la bolsa es un sentimiento. El objeto de este juego es el sentimiento de los inversores particulares, ¿de acuerdo? En segundo lugar, nos estamos encontrando que como consecuencia de esas compras, la volatilidad ha caído en mínimos. Por lo tanto, cabe pensar que en un momento determinado se produzca un rebote de la volatilidad y asistamos a movimientos bruscos del precio. Volvamos al gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, tras la subida de ayer, el S&P 500 ha estado cayendo hoy. Nos vamos a fijar en ese soporte que les marcábamos en el gráfico de ayer en torno a 4.139. Mientras el S&P 500 se mantenga por encima de 4.139, nosotros mantendremos una predisposición alcista a que intente de nuevo dirigirse a 4.200. Nuestra estrategia de especulación en Bolsa Cava es sencilla. Si perfora el 4.139 y lo recupera rápidamente, nosotros entraríamos con una leve posición larga. Leve posición larga porque estamos en un momento en el que la codicia está desatada, la codicia compradora está desatada, la gente no tiene miedo, vemos el índice VIX en cero y nos encontramos cerca de una resistencia en una semana muy complicada, una semana, pudiésemos decir, de guerra táctica, ¿de acuerdo? Por lo tanto hay que ser prudentes, no es el momento de hacer dinero aquí. Simplemente, bueno, nos gusta, nos entretenemos, intentamos hacer algo. Entonces, si llega al 4139, lo perfora y lo recupera rápidamente, entramos. Que llega al 4139, se mueve lateralmente y se gira, también volveríamos a comprar. Y finalmente quiero acabar con una meditación. Sí, para que ustedes piensen. Hoy es festivo en Madrid, tenemos tiempo para pensar. Bien,
¿No creen ustedes que los órganos reguladores son ineficientes? ¿No creen ustedes que todas las normas que aprueban luego siempre dan un problema? Pero cualquier norma que ustedes vean. Con lo cual se ve que existe una gran, en este sentido, un gran amplio margen de mejora. Ya sé que ustedes me pueden decir que el sistema financiero es muy ágil, el sistema financiero es muy dinámico, en él están los más listos, ¿de acuerdo? Y que además una parte importante de la gente que está metida en este mercado trata de ver cómo esquivar la aplicación de las normas que establecen los reguladores. Pero aquí hay algo que cada vez que aprueban una norma provocan un desaguisado por otro lado. Luego yo creo que deberíamos ser críticos y que esta gente no sea agresiva legislando, porque realmente cada vez que tratan de solucionar una cosa, empeoran otra. Yo ahí se lo dejo, medítenlo y que pase buen día.